Voldemort ha muerto. La guerra terminó. Todos festejaron, regresaron a su casa y durmieron durante una semana. Pero el mundo mágico no dejó de existir solo porque el hombre calvo y sin nariz finalmente murió para siempre. ¿Qué pasó después? Rowling llenó los espacios vacíos a través de entrevistas, entradas en Pottermore y datos de la historia que nunca llegaron a los libros. Vamos a descubrirlo. Harry Potter. Harry sobrevivió a una maldición asesina 2 veces, derrotó al mago oscuro más temido de todos los tiempos y murió brevemente a los 17 años. Entonces, ¿qué hizo después? ¿Descansar bien merecidamente? ¿Recorrer el mundo? Para nada. Se puso a trabajar de inmediato. Típico Harry. Dato curioso. Harry perdió su habilidad de hablar Parcel después de destruir el fragmento del alma de Voldemort dentro de él. 19 años después, las serpientes volvieron a ser serpientes, la cicatriz se desvaneció y las visiones pararon. Harry por fin tuvo su mente para sí mismo. Se saltó el 7º año por completo y se unió de inmediato a la oficina de Aurores, porque cazar Horcruxes por todo el país aparentemente cuenta como suficiente experiencia laboral, y su carrera avanzó bastante rápido. A los 26 años, Harry ya era jefe de la oficina de Aurores, la persona más joven en ocupar ese cargo en toda la historia del ministerio. En una institución históricamente dirigida por magos que pasaban décadas escalando puestos, Harry lo logró antes de que su cerebro terminara de desarrollarse. También consiguió una carta de rana de chocolate, colocándolo junto a Dumbledore y al mismísimo Merlín. Nada mal para alguien que creció durmiendo bajo las escaleras. De vez en cuando, él regresaba a Hogwarts para dar clases de defensa contra las artes oscuras, para lo cual, dado su historial, estaba ligeramente más que calificado. En el lado personal, él se casó con Ginny Weasley y tuvieron 3 hijos. James Sirius, Albus Severus y Lily Luna. Cada nombre, un homenaje. Y sí, Harry finalmente tenía lo que Voldemort pasó décadas intentando destruir, una familia. Ron Weasley. Ron Weasley también se saltó su último año en Hogwarts. Tras la batalla, él se unió directamente al departamento de Aurores junto a Harry, ayudando a atrapar a los mortífagos que creyeron que podían desaparecer tras la derrota de Voldemort. No pudieron. Pero, después de unos 2 años, Ron hizo algo que sorprendió a todos. Él renunció. Entregó su placa, salió del ministerio y se fue a trabajar en una tienda de bromas. ¿Y sabes qué? Bien por él. La tienda era Sortilegios Weasley, el negocio de Fred y George. Fred había muerto y George estaba intentando mantenerlo a flote él solo. Ron se casó con Hermione, lo cual tardó demasiado, y tuvieron 2 hijos, Rose y Hugo. Rowling también reveló uno de los mejores detalles en todo el material posterior de la saga. Ron aprendió a conducir en el mundo Muggle, pero solo aprobó el examen usando el encantamiento Confundus sobre el examinador. Hermione se enteró sin duda. Ron también fue nombrado padrino del hijo mayor de Harry y Ginny, James Sirius, lo que básicamente lo hizo mejor amigo en papeleo oficial. Hermione Granger. Hermione hizo lo sensato, obviamente. Mientras Harry y Ron saltaron directo a sus carreras, Hermione fue primero a Australia y restauró los recuerdos de sus padres, porque había borrado por completo sus recuerdos para mantenerlos a salvo. No fue gran cosa. Reunió a su familia, regresó a Hogwarts, terminó 7º año, rindió sus pruebas Timos y luego, prácticamente sola, comenzó a desmantelar signos de corrupción y discriminación en el Ministerio de Magia. Un año agitado, pero ella puede con todo. Luchó por los derechos de los elfos domésticos, eliminó leyes que favorecían a los sangre pura, ascendió por el departamento de aplicación de la ley mágica y eventualmente llegó a ser ministra de magia. También tradujo los cuentos de Beedle el Bardo del antiguo lenguaje rúnico en su tiempo libre. Porque Hermione Granger no sabe lo que es el tiempo libre, nunca lo ha sabido y nunca lo sabrá. Ya sabes que ella se casó con Ron y tuvo 2 hijos, pero lo que quizás no sepas es que más adelante ella recibió su propia carta de rana de chocolate, junto con Harry y Ron. El trío finalmente completó la colección. Después de sobrevivir 7 años en el colegio más seguro de Gran Bretaña, los 3 finalmente recibieron reconocimiento oficial por casi morir cada año. Ginny Weasley. Ginny no se limitó a convertirse en la esposa de Harry Potter y ya está. Se convirtió en jugadora profesional de Quidditch para las Arpías de Holyhead, uno de los equipos femeninos más famosos de Gran Bretaña, y jugó hasta retirarse para criar 3 hijos con Harry. Luego saltó al periodismo como corresponsal de Quidditch para El Profeta. Ella cubrió la Copa del Mundo de Quidditch de 2014. La mujer se retiró del deporte profesional y lanzó una segunda carrera. La historia de Ginny tras la guerra demuestra que ella nunca fue solo la novia de Harry. Ella tenía sus propias ambiciones, su propia carrera y su propio legado. El hogar de los Potter era un esfuerzo en equipo, solo que ella además pertenecía a otro equipo, en sentido profesional. Neville Longbottom. Neville Longbottom, el chico que le tenía miedo a su propio profesor. El chico que todos subestimaron durante 6 años seguidos. Ese chico se unió brevemente a la oficina de Aurores tras la guerra. Luego se convirtió en profesor de herbología en Hogwarts y después en jefe de la casa de Gryffindor. El mejor arco de toda la saga, y siguió desarrollándose después de que terminaron los libros. A veces les mostraba a sus alumnos su moneda encantada del ejército de Dumbledore. Un recordatorio casual de que él ayudó a derrotar a un señor oscuro. No fue nada, solo enseñando sobre plantas ahora.
Se casó con Hannah Abbott, compañera del ejército, quien dirigía el caldero chorreante mientras Neville enseñaba en Hogwarts. También fue nombrado padrino del hijo de Harry, Albus Severus. El sombrero seleccionador siempre supo que eso pasaría. Luna Lovegood. Luna se convirtió en una magizoóloga, viajó por el mundo en busca de criaturas mágicas. Y sí, pasó bastante tiempo intentando encontrar al Snorkack de cuernos arrugados. Nunca lo encontró. Sin embargo, descubrió y clasificó especies mágicas completamente nuevas que ampliaron considerablemente el conocimiento del mundo mágico. Así que parece que el chiste cayó en los que se burlaron de ella en los pasillos del colegio. Ella se casó con Rolf Scamander, nieto de Newt Scamander, el hombre que literalmente escribió libros sobre criaturas mágicas. Una pareja tan inevitable que solo pudo ser obra del destino. Tuvieron 2 hijos gemelos llamados Lorcan y Lysander, criados en una casa donde ser raro no solo era aceptado, sino activamente celebrado. Y Luna siguió siendo, por toda su vida, completamente ella misma. Draco Malfoy. Draco salió de la guerra con el apellido familiar en ruinas y su ideología hecha pedazos. Lo cual, honestamente, era necesario. Hizo las paces con Harry después de la batalla de Hogwarts. No exactamente amistad, más bien un respeto mutuo entre 2 personas que habían visto demasiado como para seguir fingiendo. Draco se casó con Astoria Greengrass, quien rechazaba abiertamente la supremacía de sangre pura. En la mansión Malfoy, eso requería valentía. Lucius no estaba contento. Narcisa tenía opiniones, nadie se las pidió. Juntos tuvieron un hijo llamado Scorpius, y Draco lo crió con valores de bondad y respeto hacia los nacidos de Muggles, un rechazo directo a todo lo que el apellido Malfoy alguna vez representó. Luego, Astoria murió joven a causa de una maldición de sangre hereditaria, dejando a Draco para criar a Scorpius solo. Él se quedó con la mansión, con la fortuna y enterró la ideología. Su vida después de la guerra no fue una redención dramática, fue más lenta y desordenada que eso, pero fue real. Narcisa Malfoy. Narcisa evitó Azkaban, y honestamente, una sola mentira en la cara de Voldemort en el Bosque Prohibido probablemente salvó a toda su familia de algo mucho peor. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después de la guerra, ella aceptó el matrimonio de Draco con Astoria, una bruja de sangre pura, lo cual inicialmente la satisfizo. Pero esa satisfacción se sumó cuando Astoria dejó claro que no quería saber nada de la supremacía de sangre. Y esto dejó a Narcisa muy decepcionada. Pero ella adoraba a Scorpius por completo, y ese nieto se convirtió en su relación más importante en sus años posteriores. Mientras Lucius se aferraba amargamente a una ideología muerta, Narcisa redirigió su amor hacia la familia, una distinción que probablemente la mantuvo cuerda. Lucius Malfoy. Lucius también evitó Azkaban al proporcionarle al ministerio información sobre los mortífagos supervivientes. Cooperación a cambio de libertad. Muy apropiado de un hombre que había pasado décadas calculando cada movimiento en función de su bienestar personal. Y no le sirvió bien para su reputación. En los círculos de sangre pura, abandonar a Voldemort en las últimas horas de la batalla lo marcó como un cobarde. Y en el ministerio, su historial personal lo marcó como un antiguo colaborador. Lucius Malfoy pasó sus últimos años como un hombre cuya enorme fortuna había superado su importancia. Rico, amargado e ignorado en gran medida por todos, incluido su propia familia. Decir que se lo merecía no es suficiente. George Weasley. George perdió su oreja durante la huida de los 7 Potters y luego perdió a Fred en la batalla final. 2 ausencias permanentes en menos de un año. Y aún así, él eligió seguir construyendo el negocio que había creado con su gemelo. La Gran Bretaña de la posguerra desconfiaba del ministerio, y curiosamente, eso jugó a su favor. Ventas en sortilegios Weasley explotaron. Sombreros escudo, detonadores señuelo, artículos de broma defensivos. De repente, las bromas se convirtieron en herramientas prácticas. Él se casó con Angelina Johnson y tuvo 2 hijos, Roxanne y Fred. Y un detalle que muchos fans pasan por alto, él nunca recuperó su oreja. La reconstrucción mágica es posible, pero él nunca quiso hacerlo. Percy Weasley. Percy pasó años eligiendo el ministerio por encima de su familia. Vio ese ministerio derrumbarse bajo Voldemort, se presentó en la batalla de Hogwarts y finalmente hizo lo correcto. Bueno, mejor tarde que nunca. Después de la guerra, él ascendió a jefe del departamento del transporte mágico, bajo órdenes de Kingsley Shacklebolt. Se casó con una bruja llamada Audrey y tuvo 2 hijas llamadas Molly y Lucy. Percy reparó sus relaciones familiares en silencio y con 0 drama, sin grandes discursos, simplemente estaba ahí, lo cual para Percy era en realidad lo más difícil. Bill Weasley. Bill sobrevivió el ataque de un hombre lobo, se casó con una bruja francesa con sangre de vila a pesar de las reservas de su madre, combatió en una guerra y salió al otro lado completamente bien. Este hombre está construido diferente al resto de nosotros, y él lo sabe. Bill Weasley y Fleur Delacour se mudaron en el refugio y criaron a 3 hijos llamados Victoire, Dominique y Louis. Bill siguió rompiendo maldiciones para Gringotts, viajando de vez en cuando, pero siempre volviendo a un hogar que de algún modo mezclaba el caos Weasley con la precisión francesa, y producía algo que seguramente olía de maravilla. Fleur Delacour. Fleur fue condecorada por el Ministerio de Magia francés por su valentía en tiempos de guerra. Ella obviamente lo aceptó con elegancia, y luego eligió la vida familiar de todas formas, porque ya había decidido lo que importaba,
y una medalla no iba a cambiar nada. Ella crió 3 hijos junto a Bill en el refugio, fusionando las tradiciones mágicas francesas e inglesas en un hogar que probablemente tenía la mejor comida en 50 kilómetros, y las discusiones más pesadas sobre cómo cocinarlas. Molly Weasley. Molly sobrevivió a la guerra como sobrevivió todo lo demás, con ferocidad, en voz alta y con cero tolerancia hacia los magos oscuros que amenazaban a sus hijos. Después de derrotar personalmente a Bellatrix Lestrange, lo cual sigue sin recibir la atención que merece, regresó a lo que siempre había hecho mejor, mantener unida a la familia. La madriguera siguió siendo el cuartel general de la recuperación de posguerra. Las fiestas se volvieron más ruidosas, la mesa fue creciendo, los nietos llegaron en olas, y Molly se aseguró de que cada uno de ellos supiera exactamente cuánto era amado. Arthur Weasley. Arthur regresó a la oficina de uso indebido de objetos magos después de la guerra, felizmente enredado con cinta adhesiva y enchufes en un ministerio que por fin le tenía el respeto que se merecía. Luego, Kingsley lo ascendió a jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. El hombre que en su día tenía un Ford Anglia volador escondido en su cobertizo terminó dirigiendo uno de los departamentos más poderosos de la Gran Bretaña mágica, completamente merecido y de algún modo la trayectoria profesional más graciosa de todo el ministerio. Se convirtió en abuelo de 12 nietos Weasley, a todos los cuales adoraba completamente, y a ninguno de los cuales podía mantener el paso durante Navidad. Minerva McGonagall. McGonagall fue premiada con la Orden de Merlín de primera clase. Obtuvo una carta de rana de chocolate, se convirtió en directora de Hogwarts y reconstruyó el colegio entero desde los escombros. También levantó la maldición sobre el cargo de profesor de defensa contra las artes oscuras, que llevaba décadas silenciosamente destruyendo esa posición. Contrató profesores competentes, permitió que los alumnos de guerra regresaban a terminar su educación y supervisó las conmemoraciones anuales de la batalla de Hogwarts. Todo esto mientras seguía siendo la presencia más aterradora de cualquier reunión en la Gran Bretaña mágica. Ella se convirtió en directora a una edad en que la mayoría de las brujas se jubilaban, y procedió a dirigir Hogwarts con una combinación de disciplina de hierro y compasión silenciosa que genuinamente confundía a quienes solo la conocían por su reputación. Los alumnos estaban aterrados de ella, pero también la adoraban profundamente. Kingsley Shacklebolt. Kingsley se convirtió en ministro de magia y se puso a trabajar de inmediato para arreglar una institución que había pasado décadas equivocándose de forma catastrófica en casi todo. Lo primero que hizo fue retirar a los dementores de Azkaban, una prisión que había pasado aproximadamente 1000 años externalizando su seguridad a criaturas de 3 metros que drenaban el alma. Finalmente, por fin, se terminó. Idea revolucionaria. Solo hizo falta que un señor oscuro conquistara el mundo mágico para llegar a ella. Respaldó las reformas de Hermione, reconstruyó las fuerzas del orden desde cero y dirigió el ministerio con una competencia tan consistente y equidad genuina que la gente se preguntaba si algo andaba mal. Nada andaba mal, simplemente era buena en su trabajo. En la Gran Bretaña mágica, eso era al parecer una novedad asombrosa. Cuando finalmente se retiró, Hermione tomó el volante. Él le dejó a ella un ministerio que funcionaba de verdad, definitivamente el logro más grande de toda su carrera. Rubius Hagrid. Hagrid se quedó en Hogwarts, obviamente. La idea de Hagrid en cualquier otro lugar es genuinamente incoherente. Conservó su cabaña, conservó su colección de criaturas que no tenían ningún sentido cerca de un colegio, mantuvo su notable capacidad para describir un dragón que casi mata a varios niños como incomprendido, y siguió siendo el primer rostro que veían las generaciones de nuevos alumnos al llegar a Hogwarts. Lo que significa que el colegio siguió causando primeras impresiones a través de un semigigante de 2,5 metros con una ballesta y ofreciendo pasteles caseros que eran famosamente un peligro dental. Andrómeda Tonks. Andrómeda Tonks perdió a su marido Ted, a su hija Tonks y a su yerno Lupin, todos en la misma guerra. 3 personas, una batalla. El universo le entregó el peor resultado posible. Y luego la dejó con un bebé que podía cambiar el color de su pelo a voluntad, y a un padrino honorario que apenas era un adulto, y aún estaba intentando procesar su propio duelo. Pero ella crió a Teddy de todas formas, sin duda alguna. Ella volcó lo que le quedaba de sí misma en ese niño, y se aseguró de que supiera exactamente quiénes eran sus padres, y cuánto lo habían amado. Andrómeda Tonks reconstruyó una vida entre los escombros de una de las pérdidas más grandes de toda la guerra. Teddy Lupin. Teddy Lupin quedó huérfano al nacer y heredó las habilidades de metamorfomago de su madre Tonks, lo que significa que podía cambiar su pelo, su cara y su aspecto general cuando él quería. Lo cual, siendo un adolescente en Hogwarts, era o el mejor regalo imaginable o francamente una cantidad desquiciante de poder para darle a un adolescente. Probablemente ambas. Y creció rodeado de las familias Potter y Weasley, porque Harry Potter se tomó en serio las palabras «seré tu padrino» y estuvo ahí para él consistentemente durante 18 años. Teddy creció marcado por pérdida, pero no aplastado por ella. Seguro de sí mismo, amado y fan de las muestras públicas de afecto en estaciones de tren. Sus padres hubieran estado tan irracionalmente orgullosos que es genuinamente doloroso pensarlo. Seamus Finnegan. Seamus Finnegan pasó 6 años siendo el alumno más probable de destruir accidentalmente lo que él intentaba arreglar, prender fuego lo que intentaba simplemente encender y hacer explotar lo que tenía cerca de él.
Luego dio media vuelta y ayudó a defender el castillo de Hogwarts en la batalla final, que implicaba explosiones reales, y fue por eso posiblemente la única situación en Hogwarts en la que Seamus Finnegan era la persona más capacitada de la sala. Él regresó a Hogwarts un año más para terminar de estudiar, junto a Dean Thomas y otros miembros del ejército de Dumbledore, que pasaron su séptimo año haciendo cosas mucho más peligrosas que exámenes. Su papel en la batalla le ganó respeto genuino, terminó su educación, siguió adelante y continuó con su vida. Seamus Finnegan sobrevivió 7 años en Hogwarts, una guerra y sus propios hechizos. Esto último pudo haber sido lo más peligroso de todo. Dolores el Sapo Umbridge. Dolores no se desvaneció en el olvido después de la guerra, lo cual es una lástima para ella y profundamente satisfactorio para cada persona que alguna vez aguantó uno de sus castigos. El reformado ministerio de Kingsley Shacklebolt examinó su historial completo, la persecución sistemática de los nacidos muggles, la tortura disfrazada de tarea, la crueldad envuelta en cardigans rosas y rodeada de platos decorativos con gatitos que de algún modo hacían todo peor. Y decidió con absoluta firmeza que seguía las órdenes del ministerio, no iba a funcionar como defensa esta vez. Increíble conclusión jurídica. Fue arrestada, juzgada, condenada y sentenciada a cadena perpetua en Azkaban. Aunque hay un detalle, para cuando llegó, los dementores ya se habían ido, retirados bajo las reformas de Kingsley. Ningún tormento sobrenatural la estaba esperando. Solo una celda, el silencio y el conocimiento permanente de que el mundo mágico entero sabe exactamente lo que hizo y la recuerda como deberían. Y si crees que una sola guerra fue caótica, espera a ver las 5 guerras mágicas de Harry Potter explicadas. Esa es tu próxima clase en Hogwarts para Muggles. Haz clic ahora, antes de que Dolores te sonría y sirva una taza de té rosa que no pediste.